¿Sabes cuál es el verdadero papel de la mujer en el matrimonio según la Biblia? ¿Realmente estás viviendo este propósito o te estás, sin darte cuenta, alejándote de la voluntad de Dios para tu vida? Esta pregunta puede parecer incómoda, pero es necesaria, porque a menudo estamos tan atrapados en las responsabilidades del día a día, los hijos, el hogar, el trabajo, el ministerio, que nos olvidamos de mirar hacia adentro y preguntarnos, Señor, ¿estoy siendo la esposa que tu corazón desea? La palabra de Dios es clara. En Proverbios 14:1 está escrito: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la derriba. Esta afirmación no es solo una bonita metáfora, es una llamada de atención espiritual. Como mujeres cristianas tenemos el poder de construir hogares sólidos y espiritualmente protegidos, pero también tenemos la responsabilidad de, con actitudes equivocadas, destruir todo lo que Dios está tratando de establecer. Ahora, imagina si Jesús entrara hoy a tu casa y observara cada detalle de tu vida como esposa. ¿Qué vería? ¿Una mujer que ora por su marido, que busca la guía de Dios para cada actitud? ¿O alguien cansado, abrumado, que intenta hacerlo bien pero siente que siempre fracasa? Quizás hayas llorado en silencio, preguntándote por qué tu boda parece alejada de lo que siempre soñaste. Tal vez lo hayas probado todo, consejos de amigos, vídeos, libros, pero todavía sientes que te falta algo. Rezas, pero parece que no hay respuesta. Quieres agradar a Dios, pero te sientes fracasado, perdido e incluso invisible en tu propia casa. Quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Usted no está solo. Y el hecho de que estéis aquí, escuchando este mensaje, es la prueba de que el Espíritu Santo os llama a un tiempo nuevo, un tiempo de transformación, un tiempo de alineación con la voluntad de Dios. Y todo comienza cuando decidimos buscar la verdadera comprensión, no basada en opiniones humanas, sino en la verdad eterna de la palabra. Efesios 5:22-24 nos recuerda: esposas, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Mucha gente distorsiona este texto, transformando la sumisión en opresión. Pero cuando miramos con ojos espirituales, vemos que esta sumisión es una elección consciente de obediencia y confianza, no en el hombre, sino en el Dios que instituyó el matrimonio como un reflejo del amor entre Cristo y la iglesia. Y es precisamente porque no comprenden esto que muchas mujeres hoy experimentan matrimonios dañados, hogares divididos y corazones silenciosos. Están tratando de hacer todo bien, pero sin la sabiduría de arriba, están construyendo muros en lugar de puentes. Y el más peligroso, muchos ni siquiera se dan cuenta de que se están alejando de lo que Dios diseñó para ellos. Por eso, antes de continuar, quiero que respires hondo y reflexiones. ¿Has ido construyendo tu casa con sabiduría o con impulso? ¿Con oración o con quejas? ¿Con propósito o supervivencia emocional? Esta es una conversación que tocará profundamente, porque hoy, juntos, descubriremos a la luz de la Biblia cuál es el verdadero papel de la mujer en el matrimonio, no basado en religión, tradición u opinión humana, sino en lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Y al final entenderás que tu lugar en el hogar es más espiritual y poderoso de lo que crees. Antes de continuar, sé un instrumento de Dios, suscribiéndote al canal, compartiendo el video y comentando. Así más personas recibirán este video y más hogares serán impactados. Pero que la Biblia realmente dice algo sobre el papel de la mujer en el matrimonio. Hermana mía, la palabra de Dios no es un libro de reglas secas y frías, es un manual de amor, propósito y dirección. Cuando se trata de tu papel como mujer en el hogar, Dios no ha dejado lugar a confusión. Al contrario, os llamó a una misión sagrada. Sí, santo, porque cuando vives como una mujer,
sabia, servicial y temerosa de Dios, no estás simplemente construyendo una casa, estás construyendo un altar dentro de tu familia. En Proverbios, capítulo 31, vemos un poderoso retrato de la mujer virtuosa. Ella no es pasiva, no se borra, y mucho menos está oprimido. La Biblia describe a una mujer activa, fuerte, estratégica, trabajadora, generosa, confiable, llena de temor del Señor. Cuida su hogar con excelencia, honra a su esposo, orienta a sus hijos, administra sabiamente sus recursos y, sobre todo, vive con el corazón centrado en el Señor. Esta mujer se llama virtuosa no por lo que tiene, sino por lo que llegó a ser mientras caminaba en obediencia a la voluntad de Dios. Y he aquí una clave importante. Una mujer virtuosa no nace preparada, ella se vuelve. Esto significa que no tienes que ser perfecto hoy, necesitas estar dispuesto a aprender, dispuesto a cambiar, dispuesto a permitir que el Espíritu Santo moldee cada parte de tu corazón hasta alinearte con lo que Dios soñó para ti desde el principio. Ahora bien, podrías pensar, pero ¿qué pasa con esto de la sumisión? ¿No es cosa del pasado? No, querida. La sumisión bíblica no tiene nada que ver con opresión o inferioridad. Se trata de orden, de honor, de obediencia a la estructura que Dios ha establecido para proteger el hogar. En Efesios, en el capítulo 5 y verso 22, está escrito: Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Y en el versículo 23, el apóstol Pablo continúa diciendo que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. No se trata de ser más pequeño, se trata de tener un papel diferente, pero igualmente importante. La presentación aquí significa ponte bajo una misión, y la misión de su matrimonio es glorificar a Dios. La verdadera sumisión es fruto de la sabiduría y la madurez espiritual. Es un acto de fe. Cuando te sometes, estás diciendo: Señor, confío en que tú tienes el control. Elijo seguir tus órdenes, incluso si no todo es perfecto en mi matrimonio. Pero ojo, la sumisión no es silencio ante la injusticia, es no aceptar abuso. La sumisión no se trata de borrar tu voz. Al contrario, la mujer sabia sabe hablar con dulzura y firmeza, cómo interceder en la oración, cómo influir en su hogar con discernimiento y gracia. En Tito, en el capítulo 2 y versículos 4 al 5, la palabra instruye a las mujeres mayores a enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos e hijos, a ser sensatas, puras, buenas amas de casa, bondadosas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea difamada. Date cuenta de cómo Dios valora tu papel. Él te ve como una influencia directa en su hogar. Tu presencia, tus palabras, tus decisiones espirituales tienen el poder de abrir puertas de bendición o brechas de destrucción. Por eso, la oración debe ser parte de tu rutina, no como una obligación religiosa, sino como un arma espiritual. Cada mañana ora: Señor, dame sabiduría para ser la esposa que tú quieres que sea. Y por la noche di: Espíritu Santo, examina mi corazón. Si me he equivocado, muéstramelo, transfórmame. Porque es en este lugar de oración continua donde Dios comienza a moldearte en detalle. Te enseñará cómo responder en momentos de conflicto. Él le dará una idea de cómo tratar con su marido, cómo criar a sus hijos y cómo proteger su hogar. Mujer, debes entender que el diablo odia a las familias. Quiere destruir hogares porque sabe que el plan de Dios para la sociedad comienza dentro del hogar. Cuando asumes tu papel con miedo, con oración, con sabiduría, te conviertes en un muro de protección espiritual alrededor de tu familia. Y eso no es solo hermoso, es poderoso. Por lo tanto, no os comparéis con el estándar del mundo. No busques un modelo de matrimonio o de feminidad en las redes sociales. La norma para la mujer cristiana está en la Biblia y Dios te está llamando hoy
a regresar a los principios eternos. El mundo dice que hay que mandar, dominar y ser independiente a cualquier precio. Pero Dios dice que estás llamado a cooperar, influir sabiamente y ser una fuente de paz. Es más, cuando eliges vivir según estos principios, Dios honra tu obediencia, incluso si su marido aún no se ha convertido, incluso si él no valora lo que estás haciendo hoy. Tu obediencia es vista por Dios. Él recompensa cada lágrima derramada en secreto. Él escucha cada oración hecha con sinceridad. Él ve cuando permaneces en silencio para no herir, cuando perdonas incluso sin recibir una disculpa, cuando eliges orar en lugar de luchar. Esto es ser una mujer conforme al corazón de Dios. Esto es ser una esposa virtuosa. Y todo comienza con una decisión para ser enseñable, para rendirse, para permitir que la palabra penetre en lo más profundo de tu ser. Porque, como está escrito en los Salmos en el capítulo 24 y verso 3, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? La respuesta viene en el siguiente verso: el que tiene manos limpias y corazón puro. Este es el tipo de mujer que Dios quiere suscitar, limpia de actitudes erróneas, purificada por el arrepentimiento, formada por la oración, firme en la palabra. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque Dios te está llamando a este lugar. Un lugar de sabiduría, transformación, propósito. Pero antes de continuar, pausa el vídeo y piensa: ¿estás listo para vivir este llamado? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu corazón desde adentro hacia afuera, comenzando ahora mismo? Si es así, ora con corazón sincero, encomendándote a Dios y pidiéndole esta transformación. Ahora quiero compartir con vosotros una historia real, de esas que escuchamos y sentimos que Dios nos habla directamente. Esta mujer que conocí era, a los ojos de todos, exitosa, respetada empresaria, casada, madre de 2 hermosos hijos, siempre muy activo, siempre muy ocupado. Dijo que estaba haciendo todo lo que podía: trabajar fuera de casa, ayudar en la iglesia, pagar las cuentas, ocuparse de la rutina del hogar. Pero faltaba algo que ella misma no podía ver. En el fondo creía que el simple hecho de no perderse nada era suficiente, pero no fue así. Su corazón estaba muy lejos de su marido, de sus hijos y, sobre todo, lejos de lo que Dios había establecido para ella dentro del hogar. Se borró la conexión espiritual con la familia. Ya no oró por su marido, no intercedió por sus hijos. La rutina se convirtió en un piloto automático. Y detrás de esa imagen de mujer fuerte e independiente, había un alma cansada, confundida y hasta vacía. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. En un momento decisivo, Dios le permitió perder la empresa. Sí, le quitaron lo que más valoraba y ponía por encima de todo. No como castigo, sino como una llamada de atención. Porque a veces Dios necesita ponernos en una posición de debilidad para que podamos ver dónde está la verdadera fuerza. La caída fue dolorosa, pero fue allí, en el suelo, donde empezó a levantarse, sin trabajo, sin compromisos empresariales. Empezó a ver lo que nunca había dejado de mirar. A su marido, a quien tanto criticaba, le faltaba atención. Los niños, que parecían estar bien, en realidad sentían la ausencia de una madre verdaderamente presente. Y ella misma estaba perdida. Fue entonces cuando algo cambió. Ella comenzó a orar. No una oración rápida antes de acostarse, sino oraciones profundas y sinceras, con lágrimas y súplicas. Comenzó a leer la palabra hambriento de una respuesta. Comenzó a buscar dirección en cada detalle de su día. Y el Espíritu Santo restauró lo que ella pensaba que estaba bien, pero en realidad estaba roto. La transformación fue visible. Su corazón se ablandó. Las palabras cambiaron. El tono de voz cambió. La casa adquirió una nueva atmósfera. La mujer que pensaba que ya había hecho mucho, ahora comprendió que su misión como esposa y madre era espiritual,
que su hogar fue su primer ministerio, que su marido necesitaba más intercesión que exigencia y que los niños necesitan presencia más que regalos. Hoy, esta mujer vive en un matrimonio totalmente restaurado. Y no porque el marido haya cambiado primero, pero porque ella permitió que Dios cambiara en ella lo que necesitaba ser cambiado. Lo que tanto se quejaba en los demás era, de hecho, un reflejo de sus propias actitudes. Cuando ella cambió, todo a su alrededor fue tocado por la presencia de Dios. Hoy viven una relación de amor, comunión y colaboración. Una boda en el altar, donde Dios es el centro y la oración el fundamento. Y lo más bonito de todo es que esta historia no es única. Se repite en la vida de muchas mujeres que deciden mirar hacia adentro y alinearse con el propósito de Dios. Si cree que su matrimonio no tiene remedio, quiero recordarle a Ruth. Ruth era una viuda, sin nada, que vivía en un lugar que ni siquiera era el suyo. Pero ella decidió ser fiel, honró a su suegra, se mantuvo firme incluso en el dolor y, en el momento oportuno, Dios le devolvió la vida de manera sobrenatural. La Biblia lo muestra en Ruth, en el capítulo 1 y versículo 16, cuando ella declara: «Donde quiera que vayas, yo iré, y donde quiera que habites, allí me alojaré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios». Esta es la fe que Dios honra, una fe que permanece incluso sin garantías. ¿Y qué pasa con Esther? Una mujer que podría haberse quedado callada, escondida, resignada, pero ella entendió que tenía una vocación en ese momento. En Esther, en el capítulo 4 y verso 14, leemos: «¿Quién sabe si fue por un momento como este que ascendiste al puesto de reina?» Esther arriesgó todo para proteger a su familia y a su pueblo. Oró, ayunó, buscó dirección y cuando fue necesario, se posicionó con sabiduría y valentía. O Ana. ¿Cuántos de nosotros no podemos identificarnos con Ana? Una mujer que lloró ante el Señor, no por egoísmo, sino porque entendió que su misión iba más allá del dolor momentáneo. Ella no quería un hijo para ella misma, sino para entregárselo a Dios. En 1 de Samuel, en el capítulo 1 y versículo 10, dice que Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró profusamente. ¿Y qué pasó? Dios escuchó y transformó la esterilidad en fecundidad. Ana nos enseña que la oración ferviente en secreto tiene el poder de generar milagros visibles. Estas mujeres no eran perfectas, pero estaban dispuestas. No tenían todos los recursos, pero tenían fe. Y eso fue suficiente para que Dios cambiara historias enteras. Quizás hoy te veas como una mujer cansada y con exceso de trabajo, pensando que nadie te entiende. Pero Dios entiende. Él ve lo que nadie ve. Él conoce tu rutina, Él escucha tu oración y Él quiere transformar tu vida también. Pero todo comienza contigo. Puede que el marido ni siquiera cambie ahora. Los niños pueden permanecer agitados. La rutina puede seguir siendo pesada. Pero si permites que Dios transforme tu interior, tu exterior seguirá este cambio. Porque cuando una mujer se posiciona espiritualmente, el hogar empieza a respirar aire nuevo. Cuando la esposa reza, el cielo se mueve. Cuando la madre intercede, el infierno retrocede. Y tal vez ahora estés sintiendo algo diferente en tu corazón, como si el Espíritu Santo te estuviera llamando a regresar, para reconstruir, para orar de nuevo, amar de nuevo, para volver a creer. Esto no es una coincidencia, este es el propósito. Y si has llegado hasta aquí es porque Dios quiere hacer en tu vida lo que hizo en la vida de Ana, Ruth, Esther y también de aquella mujer que lo perdió todo para finalmente encontrar lo más importante, el altar de la presencia de Dios en su propio hogar. Y pregúntate, ¿he sido esa mujer que ora, que cree, que construye con fe, aun cuando todo parece contrario? Querida, después de escuchar todo esto hasta ahora, quizás tu corazón ya esté empezando a despertar. Quizás Dios
ya haya comenzado a susurrar verdades dentro de ti. Pero ahora es el momento de tomar medidas prácticas, porque no basta con entender el papel de la esposa según la Biblia. Es necesario vivir este papel cada día con intencionalidad, fe y perseverancia. Y esto comienza en el lugar más importante de todos, la oración. Sí, el primer paso para vivir tu llamado como mujer según el corazón de Dios es buscar guía en la oración todos los días. No hay verdadera sabiduría sin comunión con el Espíritu Santo. Una mujer sabia no actúa por impulso, no decide en función de lo que siente, no reacciona únicamente con la emoción, se arrodilla, reza, pide, espera. Ella entiende que una casa solo se puede construir con las rodillas en el suelo. En Santiago, en el capítulo 1 y verso 5 está escrito: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da generosamente a todos y no la rechaza y le será dada. Dios no quiere que le pegues a tu suerte. Él quiere instruirte, pero necesitas buscarlo verdaderamente, con todo tu corazón. Y esta oración no tiene por qué ser complicada. Comienza tu día con algo simple pero poderoso. Señor, forma mi corazón para ser una esposa según tu voluntad. Esta pequeña frase puede cambiar el ambiente de tu hogar, puede transformar tu actitud hacia tu marido, puede ajustar tu visión de ti mismo, porque cuando el corazón tiene forma, también lo hace el comportamiento y la atmósfera espiritual del hogar se alinea con el cielo. El segundo paso es invertir en palabras que edifiquen. La Biblia nos advierte en Proverbios, en el capítulo 18 y versículo 21, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es solo poesía, es un principio espiritual. Lo que dices construye o destruye. Una esposa, según la palabra, entiende que sus palabras son semillas, y cada semilla sembrada en tu marido, en tus hijos, en el medio ambiente del hogar, dará fruto, ya sea bueno o malo. ¿Cuántas veces murmuramos, criticamos, comparamos, ironizamos y luego nos preguntamos por qué hay frialdad o distanciamiento dentro del hogar? Las palabras edificantes son como pilares espirituales invisibles que sostienen el hogar. Di que ama, di que crees, elogie el esfuerzo, incluso cuando sea pequeño. Oren en voz alta por él. Llame a su esposo una bendición, incluso cuando aún no lo sea. Esto no es hipocresía, esto es fe. En Romanos, en el capítulo 4 y verso 17, está escrito que Dios llama a la existencia cosas que no existen como si ya existieran. Cuando pronuncias palabras de vida, estás profetizando transformación. Estás llamando a la existencia al hombre de Dios en el que tu esposo todavía se está convirtiendo. Y aquí llegamos al tercer paso: practicar la sumisión bíblica con sabiduría y honor. Este es quizás uno de los temas más incomprendidos del matrimonio cristiano. La sumisión bíblica no es servidumbre, no es debilidad, no es pérdida de identidad. La sumisión es alineación espiritual. Es cuando una mujer elige posicionarse bajo la misión que Dios le dio a su esposo como cabeza de hogar. Y lo hace por honor, por obediencia y por amor al Señor. En Efesios, en el capítulo 5 y verso 22, la palabra nos dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como al Señor. Y esa palabra como para el Señor lo cambia todo, porque no se trata de mérito, se trata de rendirse al propósito divino. La sumisión no depende de que el marido sea perfecto, depende de que la mujer esté alineada con Dios. Es un acto de fe, humildad y sabiduría. Una mujer espiritualmente sumisa no se queda callada ante el error, sino que elige la forma correcta de hablar. No cancela su voz, sino que espera el momento adecuado para usarla. Ella no es pasiva, sino que se deja guiar por Dios antes de actuar. Y eso requiere discernimiento, porque hay momentos en los que necesitarás guardar silencio para que Dios hable. En Primera de Pedro, en el capítulo 3 y verso 1, está escrito:
Vosotras, mujeres, igualmente, estad sujetas a vuestros maridos, para que, aunque algunos no obedezcan la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. Eso es fuerte. Es posible transformar un corazón rebelde sin palabras, solo con conductas llenas de miedo. Ahora quiero que reflexiones profundamente conmigo. Esta parte es solo entre usted y Dios, porque tal vez estés viviendo en un matrimonio que parece fuera de lugar. Quizás estés cansado de intentarlo, hablar, ceder y sentir que nada cambie. Pero déjame preguntarte algo. ¿Has sido, de hecho, la esposa que Dios te llamó a ser? ¿O, sin darte cuenta, has dejado entrar al enemigo por la puerta del orgullo, del cansancio, de la frialdad emocional o incluso de la negligencia espiritual? El hogar es un campo espiritual y el enemigo trabaja con sutilezas, supera la rutina sin oración, por las críticas constantes, en comparación con otras familias, por la dureza de hablar, por el silencio que se convierte en desprecio, y cuando lo vemos ya se ha perdido la conexión. El matrimonio es cálido, la presencia de Dios está ausente y el amor empieza a morir, no por falta de sentimiento, sino por falta de cultivo. Así que escuche atentamente. Eres el corazón de tu hogar y lo que tú transmites lo siente tu familia. Cuando oras, el ambiente cambia. Cuando estás en paz, la casa respira aliviada. Cuando alabas, la atmósfera espiritual se llena de luz. Y cuando te posicionas, el enemigo se retira. Tienes más influencia de la que crees. Tienes el poder de crear un ambiente donde Dios sea bienvenido. No importa cómo sean las cosas hoy. Lo que importa es cómo reaccionarás a partir de ahora. El Señor no quiere esposas sobrecargadas de trabajo, perfeccionistas o religiosas. Quiere esposas entregadas, disponibles y transformadas. Esposas que buscan la sabiduría de lo alto, que eligen amar incluso cuando no lo sienten, que deciden luchar espiritualmente por sus hogares, porque la batalla en el matrimonio no es contra sangre y carne, es espiritual. Y es necesario superarlo con armas espirituales. Así que detente y piensa, ¿qué tienes plantado dentro de tu casa? ¿Qué han construido tus palabras? ¿Cuál ha sido tu actitud ante las dificultades? ¿Estás siendo la mujer sabia que edifica o la mujer insensata que con sus propias manos va destruyendo todo? Y cuando miramos a Proverbios en el capítulo 14 y versículo 1, esto se vuelve aún más evidente. Está escrito: la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata con sus propias manos la derriba. Esta es una elección diaria, una construcción hecha en oración, en actitud, en intencionalidad. Si sentiste la voz de Dios hablándote durante este video, entonces este no era un contenido más, fue un llamado, un toque del Espíritu Santo invitándote a una nueva era en tu matrimonio, en tu hogar, en tu vida como mujer conforme al corazón de Dios. Y si esta palabra realmente tocó tu corazón, quiero invitarte a ser parte de este viaje conmigo. Suscríbete al canal ahora, porque aquí encontrarás dirección, sanación, enseñanza y una palabra viva para transformar tu hogar. No camines solo. Estamos construyendo una comunidad de mujeres que quieren ser restauradas por el Señor, que oran, que construyen, que viven la Biblia en casa. Comenta abajo la frase: Señor, forma mi corazón como el de una esposa. Este será nuestro compromiso juntos, una alianza espiritual con Dios. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, no te irás sin deja tu me gusta, porque esto demuestra que este mensaje fue importante para ti y ayuda a que otras mujeres también sean alcanzadas. Y ahora, haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. No te pierdas este mover de Dios. Es tu momento de experimentar algo nuevo.